El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Sus obras han visitado varios museos y universidades en Puerto Rico, Estados Unidos y el Caribe. Sobre la obra del profesor Ramón López hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablar sobre esa expedición artística que ha tenido recientemente se encuentra con nosotros el profesor Ramón López Colón. Él es catedrático del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez y también coordina la Galería de Arte que está ubicada en el edificio Chardón del Recinto Universitario de Mayagüez, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Estoy muy bien, gracias por la invitación, María. Sé que ha tenido, el año pasado fue un año bien intenso con relación a la exposición de su arte en diferentes plazas. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Fue un año bien intenso, como tú dices. Desde marzo del 2012 estuve moviendo mi trabajo artístico tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Inicialmente en el mes de marzo tuve una apertura de mi exposición titulada Tiempo de Lluvia en la Galería Guatibiri en Río Piedras. Eso estuvo allí por el espacio de 2 semanas. Luego de esto recibí una invitación para presentar esa misma exposición en South Texas College, eso es en la ciudad de McAllen, al sureste de Texas. Y entonces me trasladé allá con mis obras durante los meses de agosto y septiembre de ese año. En octubre estuve en el Caribbean Museum of Art Center en Islas Vírgenes, específicamente en Santa Cruz, con una exposición titulada Agua Salada. Esa era una colaboración con mi esposa, la artista Damari Burgos. Y luego, para culminar el año, en el mes de octubre estuve en Delaware, en la Universidad de Delaware. Estuve presentando allá una exposición de una temática, aunque con ciertas similitudes, el cuerpo de trabajo se movía en otra dirección y se llamaba esa exposición Territorios. Territorios. Profesor, vamos a hablar un poquito de cada una de esas exposiciones. Primeramente me mencionó Tiempo de Lluvia, que comenzó aquí en Puerto Rico. ¿Cuántas obras tenía esa exposición y cuál es el hilo conductor o el tema emblemático de ella? Esa exposición tenía alrededor de 15 pinturas. El hilo conductor de esas obras era lo que yo percibía como un momento donde la atmósfera estaba cargada de situaciones difíciles, de momentos amargos. Quizás lo sentía así como miembro de la comunidad académica del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Son obras que, aunque inicialmente estaba pensando en elaborar, explorar el tema de la violencia en el país, que nos toca bien de cerca, a veces más cerca de lo que nos gustaría a todos en Puerto Rico, esa violencia entonces comenzó a transformarse en los sucesos que se estaban dando en la huelga y cómo era una situación bien ambigua en la que uno se sentía con relación a distintos aspectos de ese conflicto. Y pues las obras comenzaron a fluir una vez me paraba frente al lienzo a trabajar. ¿Qué medio trabaja, profesor? Trabajo pintura al óleo, también al acrílico, en ocasiones combino ambos medios. Como decía el pintor, intelectual, escritor puertorriqueño Jaime Carrero, quien falleció hace poco, yo no hago arte preciosista, es un arte bastante visceral, quizás hasta agresivo, pero todo enmarcado dentro de un ámbito de una estética de simplicidad en mi trabajo. Me interesa que mi trabajo sea directo
y no muy rebuscado. Y en este caso, Tiempo de Lluvia se concentró en uno de esos medios que me menciona, más en la pintura que en el acrílico. Más en la pintura al óleo, más en la pintura al óleo, sí. ¿Y qué tal fue la respuesta del público cuando lo presentó en Puerto Rico? Fue una respuesta bastante curiosa. Las personas, yo creo que sentían, muchos de ellos, lo mismo que yo sentía. Son obras que no son bonitas, son obras que nos llevan a cuestionarnos la realidad en que vivimos. Hay muchos corderos, utilizo el elemento del cordero como quizás representativo del país, de la nación puertorriqueña, y como el cordero del escudo de la isla, y cómo ese cordero se encuentra a veces sumergido en el fango, sumergido, estancado, con una lluvia que donde quiera que se mueve, un aguacero que lo persigue. Hay armas disparando en ocasiones, o esas mismas armas están amarradas a su cuerpo. Y el público, pues, en ocasiones les parecía divertido, en ocasiones reconocían inmediatamente la conexión de dónde provenía la imagen del cordero, pero en otras, pues, lo tomaban quizás más a la distancia y no experimentaban una sensación tan fuerte como quizás experimentaban otros. Lo interesante sería, y quisiera que me haga la comparación, cómo reacciona el público puertorriqueño, que ya sabe que en su obra el cordero es emblemático de lo que es el escudo de Puerto Rico y de Puerto Rico en sí, versus un público en Texas que es una universidad y un público, me imagino, mayormente compuesto de estudiantes. ¿Cómo compara esa retroalimentación? Es distinto, eso es cierto. Los estudiantes allá y la comunidad académica en aquella universidad, ellos ven más el cordero desde la perspectiva de las referencias que se puedan hacer al sacrificio, quizás por las connotaciones religiosas, bíblicas que pueda tener la figura del cordero. Y pues en ese sentido, pues lo sufren, le da lástima verlo en esas situaciones. Hay esa sensación de empatía, de ponerse en su lugar, de preguntar por qué sufre tanto este cordero que está a la deriva y tiene este aguacero que no se le quita de encima. Y como profesor universitario, ¿cómo se siente de poder llevar su arte? Porque pues usted es artista, pero también es maestro de artistas. ¿Cómo se siente poder llevar su arte, por ejemplo, a Texas, a este grupo de estudiantes? Es fantástico, es de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, no tan solo a Texas, sino pues a los otros lugares que he tenido la oportunidad de llevarlo, porque pues es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de no tan solo presentarle a los estudiantes de nosotros acá en Mayagüez cómo se debe hacer una obra, o cuáles son las técnicas o los procesos para trabajar una obra artística, sino también servirle de ejemplo vivo en la práctica de que el arte no es para tenerlo encerrado, el arte no es para engavetarlo, sino que el arte es un ejercicio que debe completar un ciclo y presentarlo a un público, tanto el público del contexto en el que se produce, como llevarlo a otros contextos para cuestionar o comprobar la validez del ejercicio que uno realizó. Profesor, en este caso usted me menciona que quizás lo que fue la chispa de esta exposición, de este colectivo, fue un momento en específico, ¿verdad?, que atravesó la universidad, donde los portones estuvieron cerrados y pues se representaban esa lluvia. ¿Siempre es que así surge la musa de usted como artista, o pueden ser diferentes chispas, que de momento usted esté pintando esta primera obra y entonces decida, ok, voy a hacer una exposición sobre este tema? ¿Cómo es esa psiquis del artista en escoger una exposición? Yo creo que el artista debe ser disciplinado y no meramente trabajar cuando tiene la musa o la inspiración, y es algo en lo que yo le hago hincapié a mis estudiantes. Puede convertirse en una mala costumbre depender solamente de esos momentos de elevación espiritual o intelectual para producir trabajo. Para lograr eso, pues muchas veces es importante buscar las fechas, crear compromisos con distintas organizaciones o centros artísticos que te
vayan a forzar o que te lleven, que estén forzando a trabajar tu obra. Tienes una fecha límite Tienes para una presentar. fecha límite y tienes que cumplir. Si uno no asume responsabilidades, jamás va a producir su trabajo con la frecuencia que se supone que uno lo haga. Y una vez, por ejemplo, pues me menciona que en Puerto Rico y en Texas pues presentó esta exposición Tiempo de Lluvias y luego se presentó otra diferente en el Delaware y otra diferente en Islas Vírgenes. Correcto. ¿Cómo entonces usted decide qué y dónde va a presentar qué? La de Tiempo de Lluvia, pues porque las personas que habían visto esas obras aquí en Puerto Rico entendieron que era pertinente llevarlas allá y pues por eso me cursaron la invitación. La exposición en Islas Vírgenes fue una especie de selección de obras de distintos periodos en mi carrera, periodos recientes, y pues está compuesta en muchas ocasiones de obras en las cuales no tan solo aparece el Cordero, sino también aparecen otros personajes, como por ejemplo un niño vestido con la indumentaria de un obispo. Hay toda una serie de obras inspiradas en los monumentos que están ubicados en la bahía de Guánica, monumentos alusivos a eventos históricos ocurridos allí. Soy de Guánica y siempre ha sido uno de los temas que me ha inspirado a trabajar, esa bahía y los acontecimientos históricos que ocurrieron allí. Y la de Delaware, ¿cómo surge la idea? Pues porque en ocasiones uno completa un grupo de obras, como me pasó con las de Tiempo de Lluvia, y hay algo que uno puede tomar de ellas y continuar desarrollándolo, y hay otras cosas que uno quiere guardar y olvidarse de ellas, porque son obras que a mí realmente no me gusta ni siquiera verlas, la conexión que tengo con ellas. Pero sí hay unos elementos como el de la nube, que los utilizo nuevamente en las pinturas que realicé para Delaware. Y pues las de Delaware las realicé pensando en apelar a un público más amplio, un público que quizás no necesariamente va a tener todos los elementos o todos los conocimientos de datos específicos culturales de lo que es Puerto Rico, de lo que es la universidad y pues momentos o eventos que inspiraron esas obras que había hecho anteriormente. Profesor, quiero hablar un poquito más de esa exposición en ¿Cómo Delaware, no? cuántas obras, en qué medio trabajó y qué retroalimentación recibió de ese público luego que regresemos de esta pausa. Fantástico. Así que amigos, por favor, no se retiren, en breve regresamos. Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con el profesor Ramón López. Él es catedrático del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez, profesor de arte también en el recinto y coordinador de la Galería de Arte de Chardón, también adscrita al Departamento de Humanidades. Y estamos hablando hoy sobre sus obras de arte. Tuvo un año muy intenso durante el año pasado, donde estuvo llevando sus obras aquí en Puerto Rico, en Texas, en Delaware y en Islas Vírgenes. Y nos estaba hablando precisamente de la exposición de Delaware antes de irnos a la pausa. ¿Cuántas obras llevó para allá, profesor? Para Delaware fueron alrededor de 12 obras. 12 obras, incluyendo un políptico, que es una obra dividida en varios paneles, que esa tenía 6 piezas. ¿Y cuál era el tema de esa exposición? El tema de esa exposición son los territorios isleños que están bajo la jurisdicción del Congreso de Estados Unidos. Territorios todos habitados, todos los que utilizo como inspiración en esa exposición: Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte, y se me está quedando una de ellas, Guam. ¿Y cómo la representa? ¿Cómo hace ese hilo conductor en esta exposición? Eso, ¿O siempre está el cordero presente? No, en esta, fíjate, en esta no aparece el cordero en ninguna de las obras, pero sí aparece la lluvia y aparece en elementos geográficos, elementos que hacen alusión a la geografía de las islas. El mar o el océano aparece constantemente en las pinturas. Hay algunas que están cubiertas por unos campos de azul que hacen referencia al mar, al océano, al salitre. Hay otras en las cuales aparecen la geografía y son como que aparece claramente la definición cartográfica de cada una de las islas en la más grande de todas, que se llama precisamente territorios. Y pues lo que busco tratar de establecer son qué similitudes visuales
puede haber entre todos estos territorios que están algunos tan distantes del otro y que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que tenemos condiciones o pasamos por situaciones similares en términos históricos y en términos políticos y hasta económicos hoy en día como islas con una condición política similar. Profesor, ¿y en el caso de Delaware también fue una universidad la que visitó? Sí, la Universidad de Delaware. La Universidad de Delaware tiene un programa de arte excelente y de hecho unos cuantos egresados del programa de bachillerato en artes plásticas y de teoría del arte del recinto de Mayagüez han continuado estudios graduados en esa universidad en Delaware. Y cuando visita a universidades para exponer su arte, también tiene la oportunidad de ofrecer conferencias relacionadas al tema de arte y relacionado también a su exposición. Sí, para la exposición en Delaware había una serie de actividades programadas, no tan solo la exposición. Hice un recorrido por los talleres de los estudiantes de maestría y pues con cada uno de ellos pasé 1 hora y media hablando de su trabajo personal. También estaba programada un taller de pintura para estudiantes de bachillerato y una charla sobre el arte de Puerto Rico abierto a la facultad de la universidad. Sin embargo, parte de estas actividades se tuvieron que cancelar por motivo del huracán Sandy, que coincidió con mi visita allá y tuve que prácticamente hacer mi maleta después de unos días de estar allá y conseguir el primer vuelo que pudiera y llegar a Puerto Rico. Me imagino que ya lo están esperando de nuevo para darle continuidad a esa visita. ¿Y qué tal fue la experiencia en Islas Vírgenes? ¿En qué contexto? Ya me habló de que era una exposición de su esposa, que ella también pues le invitó y allí usted puso varias de sus obras de arte. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia fue fantástica. Islas Vírgenes y específicamente Santa Cruz es una nueva realidad para mí como puertorriqueño que desconocía. Durante mediados del siglo XX hubo un gran desplazamiento de puertorriqueños que estaban, muchos puertorriqueños allá. que estaban moviéndose de Culebra y más que nada de Vieques, con motivo pues de la ocupación de Vieques por la Marina de Estados Unidos. Y muchos de ellos, en lugar de emigrar a Puerto Rico, a la Isla Grande, decidieron irse a una isla quizás más cercana a Vieques que la Isla Grande de Puerto Rico, y muchos se establecieron en Santa Cruz. Hoy en día, aproximadamente el 35% de la población de Santa Cruz es de puertorriqueños que vinieron, que son originalmente de Vieques, y sus descendientes, y puertorriqueños que se han mudado posteriormente a la isla. Y pues es común usted andar por la calle y escuchar salsa, reggaetón, la gente hablando español. Fuimos allá con motivo de la semana de amistad entre cruzanos y puertorriqueños. Y pues había una serie de actividades artísticas, había conciertos, había desfiles, había exposiciones de arte como en la que participé. Y pues dentro de ese contexto es que se da la visita allá a Santa Cruz. Profesor, ¿qué conlleva presentar estas obras en otros países? Llevarlas hasta allá y montarlas allá, específicamente cuando tuvo este año tan activo. Conlleva toda una logística de coordinar las fechas, coordinar el trabajo en el recinto con los estudiantes y otras responsabilidades de comités y otros asuntos que uno atiende en su carga académica. La transportación de las piezas es quizás lo más preocupante y he experimentado con distintos métodos en las 3 exposiciones que tuve fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, a Texas las desmonté de sus bastidores, las pinturas, las enrollé y las mandé así enrolladitas en cajas por correo, y las personas allá a cargo de la exposición pues hicieron bastidores en madera, estiraron las pinturas y las engancharon. Y eso fue un gran alivio, el tener esa tranquilidad de que las obras estaban... Que eran profesionales en arte también. Oh, sí, sí. Luego, para Islas Vírgenes, conseguimos una compañía de transportación de objetos y de paquetes que hace vuelos diarios a Santa Cruz, y ellos auspiciaron la exposición y las actividades de la semana de amistad entre cruzanos y puertorriqueños, transportando nuestras obras allá libre de costo. Y eso fue en una avioneta y fue curioso tener que ir entonces por ese lado del aeropuerto a lo cual no estábamos habituados, pero es una experiencia nueva. Para la exposición en Delaware decidí entonces que las obras las iba a llevar conmigo en el avión,
y pues preparé una caja bastante grande y allí empaqueté todos mis trabajos. Las llevamos allá a Delaware y allá no hubo problemas, llegaron bien conmigo en el avión. Sin embargo, cuando terminó la exposición ya yo estaba en Puerto Rico y ellos entonces comenzaron a enviármelas por correo en paquetes separados. La más grande de ellas llegó rota la obra por completo, con la tela arrancada, el bastidor magullado, y pues fue de nuevo un proceso de aprendizaje. Ya sé que quizás por correo, si solitas montadas, no se deben enviar. Sí, enrolladitas como lo hizo la vez anterior. Profesor, entonces, ¿cómo usted tiene tiempo para...? Son un sinnúmero de horas, o sea, más de 30, 40 horas las que usted produjo para estas exposiciones, además de que es profesor universitario, además de que coordina la galería, además de su entorno personal. Claro. ¿Cómo entonces usted divide el tiempo para realmente dedicarse a esta parte artística? En los veranos, generalmente en verano es el periodo más cómodo para trabajar la obra, aunque también durante los semestres uno tiene que programarse y poder establecer unos horarios. Si tengo 2 horas antes de empezar las clases o hacer horas de oficina en mi hogar, en vez de sentarme a ver televisión o a leer cualquier cosa, pues mira, ya tengo el taller listo y me meto allí. Son 2 horas de trabajo, porque el trabajo del artista no es tan solo el acto físico, motor de aplicar pintura sobre una superficie. Esto, previo a eso, hay que hacer todo un ejercicio mental de cómo yo creo que debe ser la imagen, cuál es el tema que yo quiero desarrollar, y a veces eso toma más tiempo que el mismo acto de ejecutar la obra. Hay que, en ocasiones, amanecerse, en ocasiones hay que esperar que todo el mundo en la casa esté dormido para que no haya interrupciones y pues robarle unas cuantas horas a la noche al sueño para poder uno lograr algo y mantenerse al paso que uno se ha establecido. Es parte de lo que usted me mencionaba anteriormente, de lo que debe ser la disciplina del artista, o sea, que no Correcto. solamente dependa de esa musa en un momento en particular. Precisamente. Hay que zapatero a su zapato. Y hablando de la disciplina del artista, ¿cómo surge un artista en el caso de usted? ¿Cómo surge ese interés por las artes? Yo los recuerdos más remotos que tengo de mi persona trabajando obras de arte fue con mi mamá. Yo me crié, soy de Guánica, y ella era maestra de la Escuela Superior de Guánica, de español. Ella nos crió a mí y a mi hermana solita, y pues cuando yo salía de kinder a mediodía, ella me buscaba y yo pasaba el resto del día, la tarde completa, en el salón de clases de ella, escuchando a los estudiantes y a ella discutir Doña Bárbara y temas que yo no tenía idea ni qué era eso en esa época. Y en mis inicios de las visitas a su salón de clases, en una ocasión, antes de comenzar la clase, ella se sentó conmigo y me hizo unos dibujos de palitos. Mira, Ramón, así se dibuja un soldado y así se dibuja un vaquero. Y pues yo vi el dibujo que ella hizo y como que estaba chévere, pero le faltaba volumen, le faltaban cosas que yo sabía que un dibujo, una imagen necesitaban. Y poco a poco yo como que comencé a tratar de mejorar los dibujos que ella me había enseñado a hacer, y así pues llegué a donde estoy hoy en día. Gracias, profesor, por estar con nosotros y contarnos esa historia. Los interesados en quizás saber un poquito más de sus obras de arte, quizás alguna exposición en el futuro, ¿dónde pueden comunicarse con usted? Pueden contactarme en mi correo electrónico ramon.lopez5@upr.edu. Le deseo mucho éxito, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía, y recuerden que historias como estas del acontecer colegial y del éxito de nuestros colegiales las pueden acceder a nuestro portal www.uprm.edu. También nos encuentran en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter a través de Prensa Room. Será hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.